Bendiciones. Amada iglesia, hoy estamos de nuevo conectados a la palabra del Señor, dando gracias a Dios por un día más. Un día donde abrimos nuestra mente y también nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Damos continuidad a nuestro estudio del Antiguo Testamento, libro de Génesis, capítulo 27. Abrimos nuestras Biblias y vamos al capítulo 27. Gloria a Dios. Pedimos al Espíritu Santo que hable hoy a cada corazón y que no seamos nosotros, sino el Espíritu de Dios ministrando nuestra vida. Venimos con un corazón atento, un tiempo de regocijo en la presencia del Señor. Pedimos a nuestro amado y Señor Jesucristo que esté en medio de nosotros, como está en mi corazón, está en tu corazón y está en medio de la iglesia cristiana del Apocalipsis, una iglesia sin fronteras. Y dice el libro de Génesis 27, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen y a semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos en el tiempo de la creación, tiempo donde hemos vuelto a comenzar, donde comenzó el Señor la obra. Aquí vamos nosotros, pidiendo revelación al Espíritu Santo que hable a cada corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele su palabra, para que entonces nosotros podamos entenderla y seamos edificados. Bendita sea cada palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: yo no he venido para abolir ninguna de las escrituras, sino para que se cumplan. Y la palabra es cumplida en Cristo Jesús. Porque hoy estamos en los tiempos de los antepasados, pero es vigente la palabra de Dios. Y creemos que Dios nos creó a imagen. A imagen nos creó Dios y semejanza. Como es Dios, como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Creemos que Él nos habla a través de cada palabra. Y hoy avanzamos en este tiempo, dando gracias a Dios porque Él es santo. Y tenemos autoridad, tenemos la potestad como hijos de Dios de sojuzgar la tierra y hacer que todo se multiplique en este tiempo. Es la creación. ¿Tú creas? Porque Dios nos creó a imagen y a semejanza para crear. Nosotros creamos la atmósfera un día a la vez. Y como tú eres, como tú piensas, como tú hablas, es lo que tú ves reflejado en tu vida. Como tú te levantes de madrugada a profetizar tu vida, a bendecir todo lo que el Señor te ha dado para que tú lo administres. Tenemos que bendecir, tenemos que entender que Dios nos creó para crear. Dios no nos creó por casualidad, sino con propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Que nosotros también creemos todo lo que necesitemos crear. Él nos dio la autoridad, el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Y nos creó a imagen y a semejanza para que nosotros también entendamos con la palabra que debemos crear. Crea tu atmósfera un día a la vez. Si tú visionas, visualizas
y tú le pides al Espíritu Santo que sople vida en lo que tú visionaste, en lo que tú imaginaste. Esa es la fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero ¿qué es la fe? La fe es en algo que tú viste, porque tú no puedes tener fe si no ves algo que tú ya creaste. Si Dios nos creó a imagen y a semejanza para crear, tú tienes que crear lo que tú quieres recibir. Tú quieres sanidad, necesitas ver un cuerpo sano. Tú quieres finanzas, quieres una empresa prosperada, pues tú tienes que cambiar la posición en la cual hoy estás y ver tu empresa prosperar, ver tu empresa avanzar. Tú quieres una familia unida, una familia sana, próspera. Tú tienes que crear esa atmósfera. Y cuando tú la crees en tu consciente, subconsciente, en el poder de tu mente y también en el sentir de tu corazón, tú le pides al Espíritu Santo sopla vida. Dios creó a Adán y sopló vida. Tú creas tu atmósfera, tú creas tu familia, tú cambias de posición todo lo que quieras. Por eso dice la palabra, si tuvieses fe como un grano de arena, de mostaza, le diréis a ese edificio, quítate y el edificio se quitará, pero no es con nuestra fuerza que lo vamos a quitar, es con la visión, es creando la atmósfera, es el consciente, el subconsciente que tiene que crear. Y para crear, nosotros tenemos que elevarnos al grado más alto. ¿Y cuál es ese grado? La fe. ¿Y qué es la fe? Es lo que tú puedas crear con tu mente, tu misión, visión. Y cuando tú tengas esa imagen, ese fluir, ese sentir, ese pensamiento, ahí tú le pides inmediatamente al Espíritu de Dios que sople vida en lo que tú creaste, en lo que tú visionaste. Esa es la fe, esa es la voz más alta con la cual podemos relacionarnos y fluir con el Espíritu Santo para oír la voz de Dios y para recibir la confirmación de todo lo que necesitamos. Hoy estoy llevándote a otro nivel. Y es lo que el Espíritu del Señor me ha venido instruyendo. Vamos de conquista, pues somos creadores. Estamos creando atmósferas, estamos creando empresas, estamos creando santidad, multiplicación, sanidad, libertad, todo. Por eso dijo el Señor, todo lo que pidieres, hecho está. Pero tú lo pides, ¿cómo lo vas a pedir con una mente negativa? Tal vez fuera de la atmósfera que necesitamos posesionarnos para poder que todas las cosas que creemos y pedimos y visualicemos se den. Versículo 28, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde del día de la mañana del día sexto. Dice la palabra que Dios nos creó a imagen y semejanza. Todo lo que necesitemos pedir, lo que necesitemos conquistar, ensanchar, lo tenemos que crear. Pero ¿cómo lo vamos a crear? Con la mente, con el fluir del Espíritu Santo, con la misión y la visión. Porque si tú no aprendes a visionar, a fluir en el Espíritu que mora dentro de nosotros, ¿cómo puedes hablar con Dios? ¿Quién oye la voz de Dios? Es el fluir del Espíritu Santo, esa paz,
esa certeza de lo que Él nos habla y que nosotros podemos discernir, porque también el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado dones para discernir, para saber, entender, para oír esa conexión. Es algo inexplicable que solo tú tienes que crear esa atmósfera para que tú puedas hablar con Dios, para que te puedas relacionar y para que puedas crear todo lo que quieras crear. Pero tú lo tienes que crear, tienes que visualizar, tienes que pensar, tienes que fluir en el espíritu. Tú tienes que tener una atmósfera creada, porque tú no puedes crear algo en una atmósfera negativa, una atmósfera de tristeza, una atmósfera de angustia. No. Cuando nosotros vamos a crear, necesitamos tener atmósferas sanas, atmósferas de la plenitud de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? En oración, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros necesitamos crear. Cuando vamos a la relación y comunión con el Señor en el lugar que hayamos preparado para Él, podemos colocar música instrumental de fondo y empezar a fluir, empezar a hablar. O también muchas veces podemos callar y visualizar, expandir la visión. Y ahí viene el fluir del Espíritu Santo y viene y te lleva. Y cuando tú te sientes, ya en verdad no estás en tu cuerpo físico, estás en otro lugar, creando atmósfera, porque viniste listo para crear. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios nos creó para crear. Todo está hecho, tú tienes que hacerlo con tu mente, en el fluir del Espíritu, con tu visión y sentir, porque nosotros necesitamos sentir que lo que estamos creando es real, porque el que nos dio la potestad y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él confirma. Es empezar a fluir, es empezar esa relación con el Espíritu Santo para que nosotros podamos fluir día a día en la práctica. Tú vas a decir gracias a Dios y a la profeta que nos enseñó y nos instruyó cómo poder crear, porque podemos vivir 100 años esperando que venga lo que tú necesitas, pero tú tienes que crearlo, porque Dios te creó a imagen y a semejanza para que crees atmósfera, para que crees todo, la prosperidad, las finanzas. Tú tienes que aprender a jalar las finanzas. ¿Y cómo las vas a jalar? Con tu visión, tu subconsciente, con el fluir del Espíritu Santo, porque necesitamos fluir en el Espíritu Santo para poder crear. Porque si Dios hubiese creado a Adán del polvo y no le hubiera soplado el espíritu de vida, él no podía fluir en el espíritu, porque de cierto sería solo polvo. Si Dios nos hubiera creado en esta carne y no hubiera soplado vida del espíritu, ¿cómo podemos crear? Nosotros podemos crear porque estamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos dio la potestad, nos dio la mente de Cristo. Él multiplicó los peces y los panes solamente con crear, visionar y dar gracias al Padre. Padre, gracias por la multiplicación, y los peces y los panes se multiplicaron porque Él los vio. Él vio que esos dos peces y los 5 panes se multiplicaron. Era una cantidad enorme con el cual se alimentaron los 5,000. Él tenía el Espíritu de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo: ustedes, cuando yo vaya al Padre, ustedes harán mayores milagros que los que yo he hecho. ¿Y sabe por qué el Señor tenía certeza de que tú y yo podíamos crear mayores milagros? Porque Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Porque estamos llenos en el fluir del Espíritu Santo. Yo hoy estoy instruyéndote a otro nivel. Más que un estudio bíblico, te estoy dejando la instrucción en tu corazón. ¿Cómo es que tú tienes que crear atmósfera y empezar a crear lo que tú necesitas recibir? Tú necesitas recibir sanidad. Vamos a un ejemplo.
Tú necesitas recibir sanidad, tú necesitas cerrar tus ojos, crear la atmósfera, es dejar que el Espíritu Santo empiece a fluir y tú empiezas a crear una imagen en tu mente, una imagen de un cuerpo sano, un cuerpo vigoroso, un cuerpo santificado, redimido. Tú puedes crear una imagen de un cuerpo sano, aunque el cuerpo en el momento esté muy enfermo, pero tú tienes que empezar a fluir, tienes que empezar a crear en la atmósfera. ¿Y quién nos ayuda en la atmósfera? El Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en obediencia, haciendo un día a la vez su palabra, es fácil crear, es fácil hablar con Dios. Todos podemos tener acceso a hablar con Dios. Es en el fluir del Espíritu Santo que tú y yo podemos oír la voz de Dios. Es verdad que nosotros los profetas tenemos una asignación. En algunas áreas será diferente la relación y la comunicación con el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que nada hará el Señor sin que sea revelado el secreto a sus profetas. Pero tú también puedes fluir en la atmósfera y oír la voz de Dios. Pero necesitas entender lo que yo os instruyo hoy. Dios nos creó a imagen y a semejanza para crear. Pero ¿qué vamos a crear? Todo lo que tú necesites crear. ¿Quieres sanidad? Debes crearla en tu mente. Y debes fluir en el Espíritu. Y debes visualizar y decirle: Espíritu Santo, ya tengo ese cuerpo, esa imagen sana. Sopla vida ahí. Entonces el Espíritu trabaja contigo, Él opera contigo. Y cuando tú ya tengas la empresa o la sanidad creada, visualizada, tú ya la tienes en tu mente y también la puedes percibir en tu espíritu. Entonces le pide al Espíritu Santo que mora dentro de ti: sopla vida ahí. Sopla lo que acabo de crear, Señor. Porque si tú creas la sanidad, o tú creas la empresa, o tú creas el negocio, pero no operas con el Espíritu Santo, es como si Dios hubiese creado a Adán del polvo y no hubiese soplado espíritu de vida en él. Él se levantó y cobró vida, se manifestó, era real, porque Dios sopló vida en él. Por esto el Espíritu Santo que mora en nosotros, que fluye y que nos ayuda a crear, a fluir en la atmósfera. Entonces tú creas tu cuerpo sano. Inmediatamente cuando tú puedas percibir esa imagen y la tenga en su mente y también en su corazón, y tú con tus ojos cerrados puedas visualizarte, visionar, inmediatamente tienes que pedirle al Espíritu Santo de los cuatro vientos, oí palabra de Jehová: Señor, sopla vida. Espíritu Santo, sopla vida en lo que acabo de ver. Sopla vida en la empresa que acabo de crear, en el negocio que acabo de crear, porque tú puedes crear. Pero si no le pide al Espíritu que sople vida ahí, nada va a pasar, porque Dios creó a Adán y Eva y los creó a imagen y semejanza. ¿De dónde los creó? Del polvo de la tierra. Por eso al polvo volveremos. Pero ¿qué hizo que Adán pudiese ser imagen de Dios y semejanza de Dios? No fue la figura que el Señor hizo de la tierra, fue el soplo de su espíritu. Y si tú creas una empresa, tú creas un cuerpo sano, tú lo puedes ver, lo puedes sentir, pero si tú no le pides al Espíritu Santo que sople el soplo de vida, nada va a pasar. El Espíritu del Señor, cuando sopla vida, ahí es que se hace real y lo podemos ver manifestarse aquí en la tierra. Porque todo lo que creamos es en el Espíritu, no en la carne. Yo no te estoy enseñando ni te estoy instruyendo en la carne, estoy llevándote a otro nivel, te estoy sacando del contexto y el diseño humano al diseño único de Dios. El Espíritu del Señor un día a la vez me está llevando a otros niveles a crear. Él me ha recordado que yo soy imagen y semejanza y que yo puedo hacer
Dios, mayores milagros que los que el Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué los puedo hacer? Porque Él fue al Padre, yo estoy en la tierra operando acá, pero Él me dio su Santo Espíritu y me dio la mente de Cristo, me dio visualizaciones que yo puedo crear. Yo tengo la autoridad, el poder para crear, ver, manifestarse todo. Ahí entendí. Y el Espíritu del Señor me dijo: profeta, si tú quieres crear todo lo que tú quieras pedir, y le pide al Espíritu que yo te di, que sople vida, tú lo ves manifestarse. Es ahí. Es el nivel que necesitamos subir, ir a otro nivel. No podemos estar diciendo, orando 10 años por algo que no hemos manifestado, que no hemos visualizado, que no hemos visionado, que no hemos creado y que tampoco le hemos pedido al Espíritu Santo que sople vida ahí. Si Dios nos hubiera dejado la figura de polvo cuando nos creó a imagen y a semejanza para crear, somos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, porque tenemos el soplo del Espíritu de Dios. Si Él nos hubiese creado y ahí del polvo y nos deja sin soplo de vida, ¿cómo podemos crear? ¿Cómo podemos manifestar y cómo podemos hacer milagros? Ahora lo podemos hacer porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en el cual fluimos. La voz de Dios es el Espíritu de Dios, y cuando dejamos y que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros y nosotros entendemos, aprendemos a identificar el fluir del Espíritu Santo, nosotros sabemos cuándo el Espíritu fluye y habla y cuándo es el pensamiento humano. Pensamiento humano es cuando tú lo piensas, y cuando tú piensas, tú te desconectas del fluir del Espíritu Santo. Pero cuando tú no piensas y dejas que el Espíritu Santo fluya dentro de ti, entonces sabes que estás en el fluir del Espíritu Santo, que es el que opera. Zacarías 4:6 dice: y no es con ejército ni con mi fuerza, no es a tu manera, no es en tu pensamiento, no es por lo que tú hagas, es por el fluir del Espíritu Santo. Ahora entendemos cómo crear. ¿Qué nos trajo el Señor a esta tierra? ¿Qué nos creó a imagen y semejanza? Yo sé que vamos a avanzar poco en este estudio bíblico, pero es necesario que seamos instruidos para que nosotros entendamos cómo debemos crear nuestro propio bienestar, el bienestar que Dios quiere. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, pero todas las cosas las tenemos que crear, las tenemos que diseñar con la mente, percibirlas, dejar que el Espíritu Santo nos ayude a crear la atmósfera, y que cuando ya tengamos la creación hecha de todo lo que queremos obtener, entonces ya sabes que no puedes crear lo que vas a recibir y dejarlo sin el soplo del Espíritu Santo, porque entonces tú no vas a salir frustrado y no vas a recibir nada de lo que tú necesitas ver que se manifiesta aquí en tu vida. Ese es el Espíritu. Esto no es en el diseño humano. Esto es en el nivel del Espíritu de Dios, y cuando yo os instruyo, yo os saco del nivel humano y te llevo al nivel espiritual, porque es necesario que nosotros entendamos cómo creer y cómo crear. Tú puedes creer. Yo creo, llevamos 20 años creyendo, pero tú no has creado, tú no has visualizado, tú no has diseñado, no has dejado que se una tu pensamiento con tu sentir, y tampoco le has pedido al Espíritu Santo que sople, porque tú no has creado nada. Y como no has creado nada, no vas a recibir nada. ¿Quieres un matrimonio de bendición? Tienes que crear esa imagen. Es por la visión. Dijo el profeta, dijo el Señor Jehová de los ejércitos al profeta: escribe la visión. ¿Por qué cree que Dios, cuando le habló al profeta Habacuc, le dijo: escribe la visión? Porque ya el profeta, para escribir la visión, tuvo
que haber creado algo en su mente, porque no va a escribir algo que no ha creado él. La visión es tuya, no es de nadie más. Tú tienes diseño único. Dios te creó mujer y hombre con diseño único. Nosotras las mujeres somos creadas con un diseño único. El hombre es creado con un diseño único. Y cada uno tenemos la potestad y la autoridad de crear, de ser diseñadores de estos diseños únicos que queremos ver manifestarse aquí en la tierra. Queremos una casa, tenemos que diseñarla como la queramos. Y una vez que la diseñemos con nuestra mente, la visionemos, tienes que escribir la visión, porque cuando Jehová de los ejércitos le habló al profeta Habacuc, ahí está en el libro del profeta Habacuc 1, versículo 1 y 2, le dijo el Señor, escribe la visión en tablas para que corra. ¿Por qué dijo el Señor, escribe la visión en tablas para que corra? Porque es necesario escribir la visión. Pero tú no puedes escribir una visión que tú no has creado. Y cuando tú escribas la visión ya tiene que tener vida. Tú creaste la visión, la diseñaste, la visualizaste, cerraste tus ojos y la viste con los ojos del Espíritu. Dejaste que el Espíritu Santo ayude a crear esa atmósfera y que Él fluya. Y tú ya la tienes en tu mente y en tu corazón. Ahora, el paso más importante, inmediatamente tengamos la creación, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios. Sopla en esta imagen, en esta casa que yo diseñé, como yo la quiero ver manifestada aquí en la tierra. Y ahora, una vez tengamos la manifestación, tenemos que escribir la visión. Si tú no escribes, no vas a recibir nada. Yo te entrego la instrucción, tú verás si quieres bendición. Pero hay gente floja, gente que no obedece, gente que dice, no, la profeta se enloqueció. Esto no es normal. ¿De a dónde sacó esto? Pues yo lo saqué porque el Espíritu me reveló. Esto no es diseño humano, esto es diseño espiritual. Tú y yo somos diseño espiritual, único, a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos creó para que creáramos todo lo que queramos obtener. No es con ejército ni con fuerza. ¿Qué quiere decir? No es con ejército ni con fuerza. No, esa es nuestra manera como hemos venido operando todos estos años. Y que ya tenemos músculo de tanto pedir. Ya estamos frustrados de tanto pedir y no hemos visto. ¿Y qué vamos a ver si no hemos creado? Dios te creó a imagen y semejanza, pero tú estás al vacío. Tú estás en el contexto humano. Y ahí no vas a crear. Génesis capítulo 2. Gloria a Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabado Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ya hemos hablado del día de reposo, para que nosotros seamos como Dios a imagen y a semejanza para crear. Nosotros también necesitamos, paso número 1, obedecer la palabra de Dios. Porque como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy instruyo tu vida, que si tú no vives la palabra y no obedeces la palabra de Dios, no puedes ser un creador. Porque Dios nos creó a imagen y a semejanza para que obedezcamos la palabra. Para que el diseño que tú vas a diseñar y vas a pedirle al Espíritu Santo que sople vida, tú primero tienes que obedecer la palabra de Dios. Tú primero tienes que someter tu vida a Dios. Tú primero tienes que alinearse al propósito de Dios. Santificar el día de reposo, el día séptimo, ya hablamos del verdadero día de reposo. No es que estés santificando el día domingo, que fue el decreto de Constantino. Si estás todavía en el día domingo, arrepiéntete y dile, Señor, ya
nos han enseñado que el verdadero día de reposo es el día sábado según las escrituras. Y aún yo estoy venerando el día domingo, reposándome en el día domingo. No, sal de ahí. Sal inmediatamente de ahí. Porque ha venido la luz, la instrucción a la luz de la Biblia. Yo os alumbro con cada palabra que sale de mi boca, es la palabra de Dios. Instruyo conforme el Espíritu del Señor instruye mi vida. Yo recibo por gracia y por gracia os entrego. Y todo lo que os instruyo es revelación del Espíritu Santo. Esto no fue que yo eh, me di mi tiempo de pensar, no. Fue el Espíritu del Señor a través de mi tiempo de oración en el aposento, de mi gran dedicación para descubrir lo secreto, lo escondido, lo profundo que hay en el misterio de la palabra de Dios. Ahí ha venido la revelación. Y yo he puesto en práctica. Ahora siento que mi vida ha cambiado de manera sobrenatural y natural, porque podemos ver manifestarse el fluir del Espíritu Santo. Ahora yo puedo oír más nítida la voz de Dios. He aprendido a escribir mi visión, a dejar que el Espíritu Santo me ayude a crear la atmósfera y dejar que el Espíritu Santo fluya. Y me ha enseñado, me ha llevado a otro nivel, a diseñar en el Espíritu. Porque primero lo diseñamos en el Espíritu, luego que le pedimos al Espíritu Santo que sople el soplo de vida, entonces también le pedimos al Espíritu Santo que nos lo deje tomar en lo natural, que se manifieste aquí con nosotros. Tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir siendo instruidos. Esto no viene solo con que hoy reciba la instrucción y no entres en práctica. Yo practico todos los días, en todo lugar. Yo fluyo más cuando estoy exterior. Hablaba al pastor Jacob hace 2 días y le decía, pastor, yo en verdad en mí fluye el Espíritu Santo más cuando estoy fuera. En el aposento viene la visión, viene la fuerza, viene el diseño. Pero cuando yo quiero oír la voz de Dios, yo estoy caminando, estoy yendo y viniendo. Ahí, como yo estoy concentrada en que voy haciendo esto, yo puedo sentir esa voz del Espíritu Santo, que se manifiesta de una manera que fluye, que yo no puedo dudar que es Él. Porque he aprendido a conocer, a identificar a través de nuestra relación la voz del Espíritu Santo. Por eso puedo hablar con Dios. Soy profeta y estoy desarrollándome en ese llamamiento que asignó Dios a mi vida. Pero Dios también quiere que tú puedas hablar y oír la voz de Dios. Tú también lo puedes hacer. El hombre en el huerto del Edén, versículo 4. ¿Qué hemos aprendido de Dios? Creo que este es uno de los libros más importantes. Es el principio. Creó Dios al hombre. Creó Dios los cielos y la tierra y también hizo perfectas todas las cosas. Pero como nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la potestad de ser hijos de Dios, creadores a imagen y a semejanza, también tenemos la perfección para crear. Ese diseño único. Eso es lo que somos tú y yo, diseño único, creado a imagen y a semejanza, que nos hace perfectos a nosotros. El mundo dice que nosotros no somos perfectos, pero entonces no han estudiado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que en su perfección nosotros somos perfectos. Él nos creó perfectos. Entonces podemos estar creyendo que Dios creó imperfecciones. No, Dios nos creó perfectos. Es el pecado que ha desfigurado el diseño de Dios. Como las drogas desfiguran el físico de una persona, así también el pecado desfigura
la imagen de Dios. La imagen de Dios somos nosotros, porque cuando estamos viviendo en pecado tras pecado y tras pecado, tu rostro, podemos ver el pecado en tu rostro. Podemos ver manifestarse la manifestación de las tinieblas en muchos. Esa mala atmósfera cuando uno se acerca a ciertas personas que dice uno, Dios mío, yo quiero salir corriendo de esta casa o de este lugar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo puedo manifestar, puedo percibir la atmósfera en ciertos lugares que no soporto. Puedo percibir el pecado, el ocultismo. Yo entro en una casa y yo inmediatamente puedo percibir la atmósfera. Y esto es don de Dios, porque también Dios nos dio los dones, que más adelante vamos a hablar de los dones en este estudio para aprender, porque el estudio bíblico es aprendizaje. Necesitamos ser instruidos completamente. Y dice la palabra así: el hombre del huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no la había hecho llover. Aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Ahí vemos que aún todavía no había hecho llover el Señor, era el vapor que salía. Y creó Dios del polvo de la tierra a Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Justo en esta semana Dios me dio una visión que yo le tocaba la nariz. Había un cuerpo que tenía un abdomen muy inflamado. Y yo en el momento en el espíritu toqué su nariz. Y ese abdomen desinflamó y su cuerpo se reincorporó en su perfecta creación. Y ahora que estoy leyendo que el soplo de vida fue en la nariz, ahora tiene sentido la visión que el Señor me dio. Sopla en la nariz vida a todo lo que tú crees. ¿Y a quién le pedimos que sople vida en todo lo que vamos a empezar a crear desde este principio? Porque estamos yendo al principio para aprender. Necesitamos ser creadores y disfrutar de todas las maravillas y de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo, profeta? Creando, diseñando, visualizando. Debemos sentir, debemos fluir en el Espíritu y también debemos soplar. Pedirle al Espíritu Santo de sople vida. Porque ¿de qué nos sirve crear si no pedimos al Espíritu Santo que entre y todo lo que hemos creado, diseñado, cobre vida y se manifieste? Es necesario que nosotros entendamos la palabra del Señor, pero la palabra no nos puede edificar y no puede conquistar y ensanchar si no nos es revelada por el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu de Dios sabe que por medio de los profetas a ustedes les he revelado también la palabra, el diseño, cómo crear, cómo instruir. Yo he venido en el nombre de Jesús de Nazaret para instruir tu vida y puedas entrar a otra dimensión como hijo de Dios. No podemos quedarnos
Y no puede ser un estudio bíblico más de la historia, sino que nosotros nos levantemos y digamos, Señor, tú nos creaste a imagen y semejanza. Yo voy a salir del contexto humano, del diseño humano, de la forma humana que hemos venido todos estos años atravesando el mar de dificultad. Y no hemos visto la gloria Shekinah, no hemos visto la gloria postrera mayor que la primera. No la podemos ver porque no la hemos creado, no la hemos manifestado, no le hemos pedido al Espíritu Santo que sople en el diseño que tú y yo creamos con la potestad y la autoridad, con la imagen que Dios nos dio, carácter, identidad, ADN, imagen, potestad, ciudadanía del cielo. Y también nos dio las arras del Espíritu Santo para que vayamos a crear. Vamos al libro del Apocalipsis, donde dice que el Señor ha creado lugares celestiales para que nosotros nos sentemos como reyes y sacerdotes. Si tú no tienes una atmósfera, vea esa palabra y diga, Señor, yo voy a ir a estos lugares celestiales donde tú nos hiciste sentar como reyes y sacerdotes, y desde ahí dimensione su visión y empiece a crear. Y cuando ya tengas el trabajo hecho, porque hay que trabajar, no es que los flojos reciban cuando no han diseñado, no han creado, no han tomado tiempo, no han estudiado la palabra, no se quieren someter a Dios, pero sí, ¿cómo hacemos para dimensionarnos? Necesitamos, es pues la fe, es la fe, que nosotros aprendamos a crear, diseñar, y pidamos al Espíritu Santo que sople vida y que fluya dentro de nosotros para que entonces nosotros lo vamos a manifestar. Todo es por la manifestación, pero tú lo tienes que crear. Yo entendí que Dios nos quiere dar todo. ¿Y sabes cómo Dios nos quiere dar todo? Porque tú puedes crear todo, tú tienes visión. Tú puedes ensanchar tu mente. Y también la fuerza del Espíritu que está en ti, que es el Espíritu de Dios que fluye para crear esa atmósfera. Yo voy al trono de la gracia. Yo voy a los lugares celestiales. Yo voy a la plenitud de Dios. Es allá donde ahora mantengo. Ahí es donde yo estoy operando. ¿Y quién me ha dado esta fuerza, el Espíritu que mora dentro de mí, el que me ha revelado todo lo que hoy instruyo, y en ese nivel estoy? Necesitamos salir del nivel humano. Ya estamos frustrados de pedir y pedir y pedir y vivir en el fracaso, vivir en la angustia. No vemos milagros porque no los hemos creado. Los milagros tienen que ser creados. Y pedir al Espíritu Santo ahí, que se avive el fuego del Espíritu Santo y lo podamos ver manifestarse en nosotros. Tú y yo, dijo el Señor Jesucristo, mayores milagros harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Yo no creo que el Señor Jesucristo se haya equivocado. Yo no creo que Dios nos haya creado a imagen y semejanza solo para que pasemos sobre la palabra, pero no sabemos qué hacer con la palabra. No sabemos con qué comer lo que estamos recibiendo. Pero yo os digo que hoy comemos de la palabra de Dios para que nosotros podamos embarazarnos de la esperanza y parir milagros de manera sobrenatural, de manera personal. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve, pero que ya se puede manifestar. No está con crearlo. Esa es pues la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que tú creas. Es lo que tú vas a crear. Vas a crear un matrimonio sano, saludable. Vas a crear tu sanidad. Vas a crear tu empresa. Vas a crear las finanzas que tú quieras. Esa casa que tú tanto has anhelado y la has pedido, pero tú pides con dolor, pides con angustia. Quiero una casita, quiero esto, no tengo trabajo. No, así no es. Tú no has entendido la palabra de Dios. Pero hoy por el Espíritu Santo nos ha revelado la palabra, y yo he venido para llevarte al nivel que el Señor creó para nosotros. Son aquellos lugares celestiales donde los hijos de Dios empezamos a diseñar y a crear.
y a pedir al Espíritu Santo que sople vida. Ezequiel 37. Por esto tenemos que tener conocimiento y dominio de la palabra de Dios, porque tú no puedes crear en tu propia fuerza, en tu humanidad. No, tenemos que tener sabiduría, la sabiduría de la palabra de Dios, para que entonces todas las cosas que Dios dijo que nos entregaría y que hecho están y que las podemos recibir, las podamos crear. Es el sello único, el diseño único. Esta es la palabra de Dios. ¿Quieres una vida de confort? Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Sí, pero estás esperando sentado que Dios te prospere. Tienes que ser diligente, visualizar, crear, diseñar, pedir al Espíritu Santo fluir y también trabajar. No, debemos trabajar. Porque el que no trabaja no coma, dice el Señor. Versículo 8, dice la palabra: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra. Y había donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelío y onice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el río que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Todo lo creó Dios, lo creó. ¿Para quién lo creó? Para nosotros, sus hijos. Todo lo que en la plenitud de Dios está es nuestro. Dice la palabra que somos herederos de todas las promesas. Y toda la palabra de Dios son promesas. Aún la disciplina, la corrección es una promesa. Y creemos en el nombre del Señor que todo Dios lo creó con un diseño único, amor perfecto. ¿Se esmeró Dios por nosotros? Sí, pero no solo por Adán y Eva. Él también se esmera por ti. Él quiere que tú aprendas. Llevamos tantos años sobre la faz de la tierra y no hemos entendido cuál es el propósito de que Dios nos haya creado y nos dio potestad de ser sus hijos. Y hemos llorado, hemos pasado dificultades por causa de no entender la palabra y que nos sea revelada para ensanchamiento y conquista de todo lo que pidiéramos. Todo lo que pidieres, hecho está. ¿Por qué crees que el Señor dice todo lo que pidieres, yo lo haré? Porque necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos revele. Pero nos ha venido la revelación del Espíritu Santo y ahora ya no vamos a estar en esos hábitos de otros tiempos cuando no teníamos la revelación de la palabra de Dios. Ahora necesitamos saber que somos el propósito de Dios, creados en diseño único para crear, para conquistar, para obtener todo lo que creemos y pidamos al Señor, que el Espíritu Santo sople vida en nuestras creaciones. Dice la palabra que nada podemos hacer sin Él.
y no llevaremos fruto sin Él, dijo el Señor Jesús. Y es necesario que tú estés uno con Cristo para que tú puedas diseñar, crear, manifestar y recibir. Es el diseño único. Dios nos creó a imagen y semejanza y creemos en el nombre de Jesús, que por el poder del Espíritu Santo, a partir de hoy nosotros también avanzaremos y esta iglesia será prosperada, será multiplicada. Yo veré todos los miembros a nivel nacional e internacional que han creado su propio bienestar, porque le han permitido al Espíritu Santo que fluya en ese diseño único que eres tú y que nosotros somos el soplo de vida, y que como tenemos la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios puede dar vida en nuestras creaciones. Por eso dijo el Señor: amado, el deseo de Dios es que tú seas prosperado, pero tú necesitabas la instrucción, tú necesitabas la dirección, tú necesitabas la revelación. Yo no podía instruir tu vida si el Espíritu del Señor no se hubiese revelado a mí con la instrucción, con el diseño. Yo siento viva la palabra de Dios hoy. Yo siento que la palabra de Dios que os he instruido, tal vez son 2, 3 capítulos, versículos, pero que la palabra está viva. ¿Y sabes por qué está viva? Porque quedado dentro de nosotros. Y yo estoy segura, tengo la certeza, que si tú avanzas y conquistas en la instrucción que yo os he impartido hoy, no más de un mes, que yo veré rodar testimonios en medio de la iglesia diciendo: yo creé mi casa y mi casa me fue dada. Yo creé mi sanidad y el milagro vino. Yo creé mi matrimonio y este tomó y cobró vida. Todo lo que pidieres, dice el Señor, en mi nombre hecho está. ¿Y sabe por qué dijo el Señor que hecho está? Porque Él sabe que nosotros somos diseño único, a imagen y a semejanza, y que tenemos el soplo de vida que fluye dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y que somos esos creadores, y que tenemos la autoridad para hacer mayores milagros. Dijo el Señor Jesucristo: voy al Padre, pero vosotros en mi nombre haréis mayores milagros que los que yo he hecho. Pero nos faltaba la revelación, nos faltaba la instrucción, nos faltaba que la palabra se vivifique en nuestros huesos y que arda como la zarza dentro de nosotros. Porque si yo os vengo y doy el estudio bíblico y sigo, pero no traigo lo que Dios me ha traído en estas madrugadas, entonces no podemos conquistar. Tú conquistas por la revelación del Espíritu Santo. Tú no conquistas porque eres tú. Por eso Zacarías 4:6 dice la palabra: y ha venido palabra de Jehová a Zorobabel, y dice así: no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi Espíritu. Ese es el fluir del Espíritu, es el soplo de vida del Espíritu Santo en todo lo que tú vas a crear de hoy en adelante. Yo sé que tú no has perdido los estribos y no has perdido la dirección que has recibido ahora, que la vas a guardar y la vas a poner en práctica, y vas a ver la gloria a causa de tu obediencia, a causa de tu diligencia. Todo lo que tú quieras, visualícelo. Todo lo que tú quieras, diseñe, cree. Pide al Espíritu Santo que te ayude a crear la atmósfera, que te saque del nivel humano para que vayas a esos
lugares celestiales, al trono de la gracia, a la plenitud de Dios, a esos lugares celestiales donde nosotros nos sentamos como reyes y sacerdotes junto con Cristo. Ahí es más fácil la atmósfera para poder diseñar, crear, y ahí mismo está el poder del Espíritu Santo, donde tú dices: Señor, yo no estoy en lo terrenal, yo estoy en lo espiritual. Por eso no voy a perder mi oportunidad. Yo voy a crear todo lo que yo he pedido durante todos estos años, y no lo he recibido porque yo no entendí la palabra. Yo no había recibido la revelación, la vida que da vida a la palabra. Y es la revelación del Espíritu Santo. Él sopla vida hoy en tu vida, sopla vida en tu diseño, sopla vida en ese cuerpo, en esa mente. Que el Espíritu Santo fluya dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo te hable, deja que el Espíritu Santo te ministre y cree la atmósfera para que tú vayas a otro nivel. Sal del nivel humano y ve al nivel espiritual. Es ahí. Yo ya no quiero pasar mucho tiempo en medio del bullicio y del nivel humano, porque esas son vibras bajas. Pero cuando nosotros vamos a otro nivel en el Espíritu, que el Espíritu empieza a fluir y empezamos a elevar nuestra conciencia, y nosotros llega un momento que sentimos que estamos en el Espíritu y no en el cuerpo humano, que avanzamos aquí en la tierra. Estamos formados en carne. Pero para que tú puedas crear y puedas conquistar, tú tienes que salir del diseño único en el que siempre has pedido y has estado esperando lo que no va a venir, porque tú no lo has creado, porque tú no lo has manifestado y tampoco lo has diseñado, y mucho menos le ha pedido al Espíritu Santo que te ayude a crear la atmósfera, que fluya en la atmósfera y que te ayude a visualizar, porque tú tienes que... Es con el Espíritu que podemos revelar, hacer, conquistar. Si tú vas como diseño humano, nada va a pasar. Para que podamos crear todo lo que yo te estoy enseñando, tenemos que estar fluyendo en el Espíritu. ¿Y cómo? Es en la intimidad, es en la relación, es en el conocimiento de la palabra. Que la palabra nos limpia. ¿Y de qué nos limpia? De la contaminación. Cuando tú estás contaminado, tú no puedes fluir en el Espíritu Santo. Por eso dice que no nos contaminemos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos limpie. ¿Y cómo nos limpia? Por medio de la palabra de Dios. Vendrá el deseado día de que tú vas a abrazar esos milagros que durante todos estos años has orado y nada ha pasado. No has visto nada porque nada has creado y no habías entendido. No es tu culpa, finalmente. Es que la palabra no se nos había revelado. Pero hoy, por la revelación del Espíritu Santo, creo en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la sangre del Cordero, que es la sangre que fluye dentro de nosotros. Es el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Es el sello de la sangre por el cual el Señor murió en la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre que hoy aplicamos sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús yo tomo el poder de la sangre que el Señor Jesucristo brotó del derramamiento de su cabeza, de las sienes, a causa de la corona de espinas, y la aplico sobre toda la iglesia cristiana del Apocalipsis. Una iglesia sin fronteras, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Yo aplico la sangre porque es el sello que levanta toda maldición, que levanta el diseño humano, que levanta la frustración, la sequedad, y todo lo que no habíamos conquistado lo vamos a conquistar por el poder de la sangre que derramó el Señor Jesucristo a causa de la corona de espinas. Y hoy la aplicamos sobre toda la iglesia. Y yo veré rodar testimonios, porque vive tan cierto Jehová, en cuya presencia, que es el diseño en el Espíritu de Dios. Es ahí donde tenemos que operar y crear, diseñar, conquistar, recibir, ver manifestado todo lo que estábamos esperando y que no habíamos conquistado, que no lo habíamos abrazado. Había frustración, pero hoy caen los muros. Caen los muros en el nombre de Jesús. Yo declaro la iglesia próspera, la iglesia
santa, sin mancha, sin pecado. La iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Yo declaro que el Espíritu fluye dentro de ti, que como ha fluido dentro de mí, fluye dentro de ti para llevarte a otro nivel. Que el Espíritu Santo sea operando un día a la vez en tu vida. Que te dé la identidad y que el Espíritu Santo te revele el diseño para operar. Bendigo la iglesia cristiana del Apocalipsis. En el nombre de Jesús de Nazaret, una iglesia sin fronteras. Amamos las naciones. Amamos todo lugar donde hoy se conectan con la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, que es el diseño. Y le pido al Espíritu Santo que la palabra que yo instruí y que yo entré en vosotros cobre vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sopla vida en lo que yo instruí hoy, para que entonces la iglesia de Cristo se levante para ver manifestada la gloria postrera mayor que la primera. Bendiciones.